Hola, a ver, ¿a quién no le ha pasado? Estar en medio de una conversación y de repente, sin saber muy bien cómo, se convierte en una batalla campal. Pues hoy vamos a meternos de lleno en cómo darle la vuelta a esos momentos, cómo convertir la frustración en algo productivo. Vamos a descubrir juntos las claves para discutir mejor. Y es que aquí está la clave de todo. En el instante en que una discusión deja de ir sobre el tema que sea y empieza a ir sobre nosotros, sobre nuestro ego, la conversación se ha terminado. Ya no buscamos la verdad, lo que buscamos es ganar, es proteger nuestra imagen. ¿Se acabó la productividad? Porque vale, todos podemos manejar un debate sobre fútbol o sobre una película, pero ¿y esas conversaciones? Esas que son tan personales, tan profundas, que parece que no tienen salida. Esos conflictos que nos dejan con una sensación de estar en un callejón sin salida. Esas son las que vamos a intentar desatascar hoy. Lo primero es lo primero. Antes de arreglar algo, hay que entender por qué se rompe. Así que vamos a aprender a identificar las señales de alarma, esos chivatos que nos dicen que una conversación se está yendo por el mal camino. Fijaos bien en estas señales porque seguro que nos suenan a todos. Cuando empezamos a usar etiquetas, ya no estamos debatiendo, estamos atacando a una tribu. O cuando alguien saca a relucir su currículum para zanjar el tema, en realidad está usando su identidad como un arma, como un atajo para no tener que usar la lógica. Y en ese preciso momento, la búsqueda de la verdad se ha parado en seco. Que quede claro, el conflicto no es malo. El desacuerdo, de hecho, es fundamental para que avancemos. El problema nunca es discrepar, el problema es cómo lo hacemos. Así que la idea no es huir de las discusiones, ¿qué va? Es aprender a tenerlas como es debido. Vale, vamos con la primera regla, que es fundamental. Para poder tener un debate, tenemos que partir de la misma base. Los hechos son los hechos. No podemos tener un debate productivo si cada uno juega con su propia versión de la realidad. Y esto nos lleva a un concepto clave, la carga de la prueba. O sea, si alguien hace una afirmación, sobre todo si es una afirmación extraordinaria, es esa persona quien tiene que demostrarla. No vale decir algo y esperar que los demás se encarguen de demostrar que es falso. Eso es directamente una falacia. Es que es así de simple. Si no nos ponemos de acuerdo en los datos básicos, en los hechos, no estamos teniendo una discusión. Estamos teniendo dos monólogos que se cruzan. Es como intentar celebrar un juicio donde los abogados no se ponen de acuerdo sobre cuáles son las pruebas. Antes de interpretar nada, hay que ponerse de acuerdo en qué es real. Venga, vamos con la segunda regla, y esta tiene que ver con cómo vemos a la persona que tenemos delante. La idea es sencilla, pero potentísima. Para tener un buen debate, hay que tratar al oponente como a un igual, como alguien inteligente y digno de respeto. Esta frase lo clava. Se puede, y de hecho se debe, ser implacable con los argumentos, buscarles las cosquillas, poner a prueba la lógica, pero sin atacar a la persona. Menospreciar a quien tienes delante no hace que tu argumento sea más fuerte. De hecho, suele ser una señal de que tu argumento no se sostiene por sí solo. Y aquí tenemos dos maneras de afrontar esto. El hombre de paja es el truco fácil y deshonesto. Retuerces lo que ha dicho el otro hasta convertirlo en una caricatura que es muy fácil de tumbar. En cambio, el hombre de acero es una muestra de una integridad brutal. Consiste en hacer el esfuerzo de entender el argumento del otro tan bien o incluso mejor que la otra persona para luego debatir contra esa versión, la más fuerte posible. Y para aplicar esto tenemos las reglas de Rapoport. Fijaos en el proceso. Antes de poder criticar, tienes que demostrar que has entendido perfectamente al otro, encontrar un terreno común y, ojo, hasta reconocer qué has aprendido de su punto de vista. Haciendo esto, lo que consigues es desactivar por completo la hostilidad. Conviertes una pelea en una colaboración. Y llegamos a la tercera y última regla. Y esta, para mí, es la que lo cambia todo. No se trata de sumar puntos para uno mismo, sino de buscar la verdad, esté donde esté. Este es el cambio de mentalidad más radical y más importante. Si entramos en una discusión para ganar, cerramos la puerta a aprender. Pero si el objetivo es aprender, entonces incluso perder un argumento es una victoria, porque significa que hemos encontrado un fallo en nuestro propio razonamiento. Salimos de esa conversación sabiendo algo más, siendo un poco más sabios. Así que, en resumen, aquí lo tenemos. Primero, nos ponemos de acuerdo en los hechos. Segundo, respetamos a la persona y atacamos la idea. Y tercero, nuestro objetivo no es ganar, es aprender. Con estas tres reglas tenemos una base sólida para que cualquier desacuerdo sea productivo de verdad. Muy bien, ya tenemos la teoría, pero ¿funciona esto en el mundo real? Vamos a ponerlo a prueba, vamos a ver cómo aplicar estas reglas en esas discusiones imposibles de las que hablábamos al principio.
Empezamos por un caso que parece extremo. ¿Cómo se discute con alguien que cree que la Tierra es plana? Pues atacarle directamente no sirve de nada. En vez de eso, aplicamos las reglas. Primero, el hombre de acero. Demostramos que entendemos su punto de vista, que en el fondo va de desconfiar de la autoridad. Luego, buscamos un terreno común, que lo hay, la importancia de ser críticos. Y finalmente, aplicamos la regla 1. Le devolvemos la carga de la prueba. No intentamos refutarle, le pedimos que nos muestre las pruebas que sostienen lo que dice. Pero ahora vamos al escenario más difícil que existe. No es una teoría de la conspiración, es una acusación directa, personal y cargadísima de emoción de alguien a quien queremos. Aquí la lógica parece que nos sirve, las emociones lo inundan todo y, sinceramente, la acusación puede sonar tan lejana a la realidad que la primera reacción es pensar esto es una locura. El instinto nos grita que nos defendamos todo, que lo neguemos todo. Eso no es verdad, pero esto casi siempre echa más leña al fuego. La otra persona no oye el te quiero, lo que oye es lo que sientes no es válido. El camino más inteligente es cambiar el chip, pasar de la defensa a la curiosidad. La pregunta clave no es si la acusación es cierta, sino de dónde nace ese sentimiento. Y aquí es donde las reglas de Rappaport se vuelven una herramienta increíble. Ojo, y esto es muy importante, no se trata de dar la razón a la acusación, se trata de validar la emoción. Primero, reflejamos lo que la otra persona siente. Segundo, buscamos un punto de acuerdo, por pequeño que sea. Tercero, y esto es crucial, reconocemos cómo nuestras acciones han podido contribuir a ese sentimiento. Y solo entonces, cuando hemos hecho todo eso, pasamos a buscar una solución juntos. Hemos convertido una acusación en un proyecto de equipo. Y es que al final, la clave es entender que estas acusaciones casi nunca son literales. No son un informe de hechos. Son la expresión de una necesidad que no está cubierta. Una acusación que suena tan loca como «me compraste ese regalo para dejarme en ridículo» puede ser en realidad un grito desesperado por sentirse respetada y valorada. El trabajo no es desmontar la lógica de la acusación, es encontrar y sanar esa necesidad que hay debajo. Y al final todo se resume en esto. Nos han enseñado que las discusiones son batallas que se ganan o se pierden. Pero esa es una forma muy pobre de verlo. El verdadero valor de un desacuerdo no está en ganar, está en avanzar, en progresar juntos hacia una comprensión mucho mejor. Y con esto nos quedamos, con una idea final para darle vueltas. ¿Y si las mejores discusiones no son las que ganamos, sino las que consiguen cambiarnos un poco? Quizá el éxito de un debate no se mide por lo bien que defendimos nuestra postura, sino por cuánto nos hizo crecer. Gracias por habernos acompañado.